Durante casi 5 décadas, Graceland permaneció congelada en el tiempo honrando a Elvis Presley, el rey del rock and roll. Durante casi 50 años, el ático de Graceland permaneció cerrado a cal y canto. Era un espacio polvoriento y olvidado que ni siquiera su familia más cercana pisó nunca. Pero cuando por fin la abrieron, lo que encontraron no eran solo fotos viejas o monos relucientes. Alguien había estado viviendo allí. Los sentimientos que despertaban eran tan personales, tan profundos, que resultaban casi inquietantes. ¿Quién ha estado escondido en el desván de Elvis todo este tiempo? ¿Y lo sabía la familia Presley? Acompáñenos a descubrir quién ha estado en el desván cerrado de Elvis Presley durante 48 años. Misterios de Graceland. En un fresco día de primavera de 1957, un joven Elvis Presley de tan solo 22 años cruzó en coche las puertas de la que pronto se convertiría en una de las casas más famosas del mundo. La gran Casa Blanca en las afueras de Memphis costaba entonces $12,500, casi $1,000,000 en dinero de hoy. No cambió el nombre, le gustaba tal y como era: Graceland. Al principio era simplemente un hogar, pero muy rápidamente Graceland se convirtió en una parte de Elvis mismo. El terreno se extendía a lo largo de casi 14 acres. Había graneros, establos y caballos vagando por los campos. El lugar estaba lleno de vida. Uno de los residentes más salvajes era un chimpancé llamado Scatter. Elvis lo vestía con trajes diminutos y lo llevaba a fiestas. Scatter siempre estaba tramando algo, tirando de las faldas de las mujeres o arrebatando bebidas de las manos de la gente. El personal solía decir que Scatter era como el lado salvaje de Elvis, el que no siempre mostraba en público. En 1964, cuando los Beatles se apoderaban de América, Elvis creó un lugar tranquilo solo para él. Se llamaba el Jardín de la Meditación. Había flores, fuentes y columnas blancas erguidas bajo el cielo de Tennessee. Iba allí para sentarse, pensar y alejarse de todo el ruido. No se parecía en nada a su salvaje personalidad en el escenario. Este era el Elvis que la mayoría de la gente nunca llegó a ver: apacible, tranquilo, reflexivo. Mientras que el jardín mostraba su lado tranquilo, otras partes de Graceland eran más juguetonas y llamativas. Una de las habitaciones, llamada Habitación de la Jungla, tenía una alfombra verde en el suelo y aún en las paredes. Los muebles parecían sacados de una isla lejana. En el sótano tenía una sala de televisión donde podía ver 3 programas a la vez. Fue un gran evento en los años 60. En el Racquetball Building había un piano donde Elvis tocó sus últimas canciones horas antes de morir. Elvis Presley murió aquí sobre las 3:30 de esta tarde. La habían encontrado en su cuarto de baño, inconsciente, sin respirar. Pero todo cambió el 16 de agosto de 1977. Ese fue el día en que Elvis Presley murió en el cuarto de baño de su piso de arriba. A partir de ese momento, Graceland no solo fue un hogar, se convirtió en un santuario, un misterio y un momento congelado en el tiempo. En los días siguientes, cerca de 100,000 fans llegaron a Memphis. Recorrieron las calles, lloraron ante las puertas y esperaron para decir adiós. Dentro de la mansión, Elvis yaría con un traje blanco y una camisa azul. La gente que lo vio así nunca lo olvidaría. El 18 de agosto, 17 Cadillacs blancos encabezaron el cortejo fúnebre por la ciudad. Caras famosas como James Brown, Sammy Davis Jr. y Caroline Kennedy estaban allí. También estaban Priscilla, Lisa Marie de 9 años y el descorazonado padre de Elvis, Vernon Presley. Elvis fue enterrado junto a su madre, Gladys, en el cementerio de Forest Hill. La familia esperaba que por fin podría descansar en paz. Pero esa paz no duró. Solo 2 días después del funeral ocurrió algo impensable. En plena noche, un grupo de hombres irrumpió en el cementerio e intentó robar el ataúd de Elvis. No tuvieron éxito, solo dañaron parte de la tumba antes de ser capturados. Aún así, el mensaje era claro. Incluso muerto, Elvis no estaba seguro. Vernon fue aplastado. No quiso arriesgar nada más. Así que con la ayuda de la policía, hizo trasladar discretamente a Elvis y a Gladys. En medio de la noche, fueron enterrados de nuevo, esta vez dentro del jardín de meditación, en Graceland, el mismo lugar que Elvis había hecho para la paz y la tranquilidad. Esa decisión cambió Graceland de nuevo. Ya no era solamente un hogar, ni siquiera un monumento. Se convirtió en una fortaleza. Vernon instaló nuevas alarmas y contrató guardias para proteger el terreno a todas horas y cerró el acceso a determinados lugares,
especialmente a todo el segundo piso y el ático. La razón oficial era simple: privacidad. La habitación de Elvis, el cuarto de baño donde murió y su espacio personal debían quedar en paz, por respeto a la familia. Pero con el tiempo, cada vez menos gente creía esa historia. Cuando Graceland se abrió al público en 1982 tras el fallecimiento de Vernon, se le permitió a los fans recorrer la mayor parte de la mansión. Vieron la cocina donde Elvis hacía sándwiches de mantequilla de maní y plátano, admiraron los brillantes vidrieras en el salón y se detuvieron en silencio ante su tumba. Pero nunca se les permitía subir. La escalera estaba acordonada. La puerta del ático permanecía cerrada. Ni siquiera a los líderes mundiales se les permitía subir. Los guías turísticos siempre daban la misma respuesta: el piso de arriba es privado, por respeto a la familia. Y así permaneció por 48 años. Nadie subió, nadie tocó el ático. Se convirtió en parte del misterio. Los turistas se quedaban mirando los relucientes discos de oro y los monos de pedrería, pero siempre miraban hacia arriba, preguntando qué secretos se escondían justo por encima. Pero mientras el ático cerrado mantenía los secretos físicos fuera de su alcance, algo aún más inquietante se escondía a plena vista: la verdadera historia de cómo murió el King of Rock and Roll. ¿Qué sabía el doctor de Elvis que el resto de América no sabía? El King se cae. El 16 de agosto de 1977, Graceland quedó en silencio. El día empezó como muchos otros en los últimos años de Elvis Presley. Las cortinas estaban bien cerradas para que no entrara el sol de la media tarde, y el dormitorio estaba oscuro y fresco. A los 47 años, Elvis se había acostumbrado a pasar la noche en vela y dormir durante la mayor parte del día. A veces permanecía despierto durante días antes de finalmente caer en un sueño inducido con pastillas Biel. Su novia Ginger Alden se levantó hacia las 2 de la tarde, pero Elvis seguía embestado. Eso no era inusual. Ella siguió con su rutina matinal pensando que él acabaría levantándose. Pero a media tarde, algo no encajaba. La casa estaba demasiado silenciosa. Hacia las 2:30, Ginger llamó a la puerta del baño. No hubo respuesta. La abrió de un empujón y encontró a Elvis tirado en el suelo. Tenía el pantalón del pijama por los tobillos. Su cara se había puesto azul. Gritó pidiendo ayuda. Joe Esposito, que era el road manager y amigo íntimo de Elvis, subió corriendo. Empezó a hacer la reanimación cardiopulmonar de inmediato mientras otra persona llamaba a una ambulancia. Los paramédicos llegaron en pocos minutos. Siguieron intentando reanimarle mientras corrían hacia el Baptist Memorial Hospital, con las sirenas a todo volumen por las calurosas calles de Memphis. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero a las 3:03 dijeron que Elvis Presley había muerto. La noticia fue un duro golpe. Las emisoras de radio interrumpieron sus programas habituales. Los fans rompieron a llorar. ¿Cómo es posible que el rey, de solo 42 años, haya desaparecido así? Esa misma noche, el doctor Jerry Francisco, el médico forense del caso, se puso delante de los periodistas. Dio una respuesta corta y clara. Elvis había muerto de arritmia cardíaca. Su corazón dejó de latir. Causas naturales, dijo. Fin de la historia. Pero algo no estaba bien. Ya en 1977 se notaba que Elvis había cambiado mucho. La esbelta y enérgica estrella había ganado mucho peso, casi 260 libras. Sus actuaciones eran un éxito o un fracaso. Olvidaba las letras de las canciones, hablaba demasiado entre canción y canción, y a veces ni siquiera podía mantenerse en pie sin ayuda. De entre bastidores, la verdad médica era más oscura. La autopsia mostró signos de años de consumo de sustancias nocivas, un corazón demasiado grande, un hígado inflamado y daños en su cuerpo que encajaban con el consumo prolongado de sustancias con receta. El informe toxicológico, que llegó más tarde, mostró lo que el doctor Francisco no había mencionado. La sangre de Elvis tenía altos niveles de poderosos medicamentos como Demerol, Percodan, Quaalude y Dilaudid, y solo por nombrar algunos. Entonces, ¿por qué mintió el doctor Francisco? Algunos pensaron que quería proteger el nombre de Elvis y evitar más dolor a su familia. Otros creían que se trataba de algo más grande, un encubrimiento para proteger no solo a Elvis, sino también a los médicos que habían seguido dándole sustancias. Ahí es donde el doctor George Nichopoulos, la mayoría de la gente lo conocía como el Dr. Nick.
había sido el médico personal de Elvis desde 1967. Solo en los últimos 8 meses de la vida de Elvis, de enero a agosto de 1977, el Dr. Nick recetó más de 10,000 pastillas, incluyendo, y el año pasado no fue mucho mejor, había dado casi 19,000 píldoras en 1976. Cuando se investigó más tarde, se descubrió que en los 8 meses anteriores a la muerte de Elvis, este había recibido 195 recetas. Eso es aproximadamente una receta cada día y medio. El Dr. Nick tenía una respuesta para todo. Dijo que Elvis tenía verdaderos problemas de salud, dolor crónico por una lesión en la cabeza en el ejército, glaucoma grave y una dolorosa enfermedad intestinal llamada enteritis regional. Dijo que las pastillas eran necesarias para tratar esas cosas, pero su excusa más sorprendente vino después. Dijo que en realidad estaba tratando de proteger a Elvis. Según él, darle todos esos medicamentos era mejor que dejar que los consiguiera en la calle o de médicos sospechosos. Si no se los hubiera dado, los habría conseguido en otra parte, dijo el Dr. Nick a las juntas médicas. Afirmó que intentaba reducir lentamente el consumo de sustancias nocivas de Elvis sin dejar de vigilarle. Pero el Elvis que la gente vio en esos últimos días no era el mismo que una vez cambió la música para siempre. Permanecía despierto durante días, atiborrado de anfetaminas, y luego se desmayaba con fuertes somníferos. Sus hábitos alimenticios eran terribles. Toneladas de comida grasienta, seguidas de fuertes laxantes para intentar perder peso. En su último día, Elvis había tomado su mezcla habitual de medicamentos. Jugó racquetball temprano en la mañana, luego volvió a la cama con más pastillas. Esas dosis finales probablemente fueron demasiado. Su corazón, ya debilitado por el peso y los años de consumo de sustancias nocivas, simplemente se rindió. Los oficiales de Tennessee no creyeron la historia del Dr. Nick. En 1980 fue acusado de 14 cargos por dar demasiadas pastillas, no solo a Elvis, sino también a otros pacientes. Un jurado lo declaró inocente. Pero ese no fue el final. La Junta de Examinadores Médicos de Tennessee siguió investigando su trabajo y en 1995, 18 años después de la muerte de Elvis, le retiraron definitivamente la licencia médica. Luego, en 2020, la historia se complicó aún más. Una escritora llamada Sally A. Hodel publicó un libro titulado Destinados a morir jóvenes. En ella, decía que Elvis tenía graves problemas de salud en sus genes. Según sus investigaciones, Elvis padecía de una deficiencia de alfa-1-tripsina, un trastorno que afecta a los pulmones y el hígado. También dijo que probablemente tenía un sistema inmunológico débil, lo que podría explicar por qué enfermaba tan a menudo y tomaba tantos medicamentos. Si tiene razón, quizá Elvis no era solo un adicto a sustancias nocivas. Más bien estaba realmente enfermo, tratando de tratar condiciones que los doctores no entendían completamente entonces. Sus viajes al hospital no eran solo por pastillas. Podrían haber sido verdaderas emergencias. Con la verdadera razón detrás de la muerte de Elvis aún sin aclararse, y su médico personal perdiendo su licencia al final, tienes que preguntarte, ¿alguien estaba tratando de mantener la verdad oculta para siempre? O más bien, alguien estaba tratando de sacarla a la luz. Luchando por mantener los secretos enterrados, la primavera de 2024 trajo una noticia que sorprendió a los seguidores de Elvis Presley. Una empresa de la que nadie había oído hablar antes, llamada Nausani Investments and Private Lending LLC, había presentado discretamente los papeles para subastar Graceland, el sitio de rock and roll más famoso del mundo. Según los registros judiciales, Riley Keough, nieta de Elvis y la única persona a cargo de su patrimonio después de que Lisa Marie Presley falleciera en 2023, dice Marie Presley, la única hija de Elvis, ha muerto a los 54 años. Su madre, Priscilla, ha confirmado la noticia. Se le acusaba de impago de un préstamo de $3,8 millones. La noticia surgió de la nada. Aún los fans más fieles de Elvis que siguen cada detalle de su vida y su legado les pilló por sorpresa. En poco tiempo, las páginas de fans y foros se inundaron de pánico y confusión. Los abogados de Riley Keough no perdieron el tiempo. Se apresuraron a acudir a los tribunales de condado de Shelby, Tennessee, y presentaron una solicitud de urgencia para detener la subasta. Su demanda iba en serio. Todo era falso. Según los documentos que presentaron, Riley nunca firmó nada con Nausani Investments.
Las firmas parecían falsificadas, como si alguien hubiera falsificado su nombre solo para apoderarse de Graceland. Pero el tiempo se acababa. Ya se había fijado la fecha de la subasta. Si el equipo de Riley no conseguía que el tribunal interviniera rápidamente, Graceland se vendería en pocos días. Y eso significaba todo lo que había dentro. Los objetos personales de Elvis, sus raras grabaciones, e incluso aquellas habitaciones del piso de arriba en las que nunca se permitía entrar a nadie, estarían en manos de unos completos desconocidos. Un día antes de la subasta, un juez de Tennessee tomó una decisión increíble. Detuvo la venta de inmediato. Calificó a Graceland como bien cultural único en su género, y dijo que perderlo perjudicaría profundamente al público. Aún más revelador, nadie de Nausani Investments se presentó en el tribunal. Los abogados de Riley estaban ahí, pero la empresa que intenta vender Graceland no estaba. Así pues, la decisión del juez se adoptó sin que nadie la impugnara. Graceland quedó en manos de la prensa. No era la primera vez que Graceland atraía este tipo de atención extraña. Desde que Elvis murió en 1977, la casa se había convertido en el centro de una de las ideas más extrañas de la historia de los famosos: que Elvis Presley nunca murió realmente. El primer supuesto avistamiento de Elvis se produjo apenas unas horas después de anunciarse su muerte. Un hombre que se parecía a él y se hacía llamar John Burroughs, nombre que Elvis utilizaba realmente cuando viajaba, compró supuestamente un billete de avión de ida a Buenos Aires en el aeropuerto de Memphis. El testigo dijo que era una versión más pesada de Elvis, que llevaba un traje blanco y gafas de sol, aunque era tarde en la noche. Luego, unas 2 semanas más tarde, una mujer de Michigan dijo que Elvis la atendió en un Burger King de Kalamazoo. Dijo que supo que era él en cuanto le preguntó si quería más queso. Su voz era así de familiar. La mayoría de la gente habría esperado que este tipo de historias desaparecieran, pero no fue así. No paraban de llegar. En 1979, había cientos de informes en todo el país. Elvis fue visto bombeando gasolina en Oklahoma, Elvis de compras en un supermercado en Missouri, Elvis en un concierto en Nashville con barba postiza. Las historias se hicieron tan populares que en 1988 el tabloide Weekly World News creó una sección periódica llamada Elvis Watch, solo para hacer un seguimiento de todos los avistamientos. Con el tiempo, las teorías se volvieron aún más descabelladas. Algunos decían que Elvis ayudó al FBI a perseguir el crimen organizado y luego entró en el programa de protección de testigos. Otros creían que fingió su muerte para escapar del estrés de ser tan famoso. Un rumor incluso afirmaba que tenía cáncer y quería morir en paz sin que el mundo lo viera. La gente que creía en estas teorías señalaba cosas extrañas sobre su funeral. Decían que su ataúd pesaba 900 libras, demasiado. También se preguntaron por qué la familia había elegido un ataúd cerrado después de haber celebrado un velatorio público. Y lo más famoso, notaron algo extraño en su lápida. Su segundo nombre se escribía Aaron en lugar de Aarón. La familia nunca se equivocaría, dijeron, a menos que Elvis no estuviera realmente en la tumba. Entonces llegó Internet. A principios de la década de 2000, aparecieron sitios web enteros para demostrar que Elvis seguía vivo. Los videos de YouTube intentaban emparejar su voz con la de un predicador llamado Bob Joyce, alguien cuyo canto sonaba increíblemente parecido al del propio rey. Aún ahora, en 2025, casi 50 años después, los grupos en línea siguen discutiendo sobre dónde podría estar Elvis. Algunos creen que vive en una ciudad tranquila, usando otro nombre. Otros creen que sigue visitando Graceland de vez en cuando, disfrazado para que nadie le reconozca. Para la familia Presley, estas teorías siempre han sido delicadas. Si insisten demasiado, parece que ocultan algo. Si no dicen nada, los rumores se vuelven aún más locos. Pero todas estas teorías encubren algo mucho más serio. Elvis no necesitaba morir cuando lo hizo. Su muerte podría haberse evitado si la gente que le rodeaba se hubiera preocupado más por su salud que por su dinero. Pero las historias locas sobre que seguía vivo dejaron a esa gente fuera. Así que una vez que se detuvo la venta, Riley hizo un movimiento audaz.
Riley Keough finalmente hizo lo que nadie en su familia había hecho nunca. Ella permitió abrir el ático off limits. ¿Qué había estado oculto ahí por más de 45 años? The attic opened. En una fría mañana de enero de 2025, un pequeño grupo de archivistas con guantes blancos subió las estrechas escaleras que conducían al ático de Graceland. Sus pasos resonaban en el espacio vacío. Nadie había subido ahí desde agosto de 1977. El aire estaba cargado de polvo, intacto desde hace casi 50 años. Pero en lo alto, tras una puerta cerrada, una parte de la mansión se mantenía intacta, sellada como una cápsula del tiempo que nadie se atrevía a abrir. Una sola bombilla desnuda iluminaba la cerradura mientras el archivero principal giraba suavemente una vieja llave de latón que había permanecido en la familia Presley desde la muerte de Elvis. La puerta se abrió con crujido, como si hubiera contenido años de espera. Cuando la luz entró por primera vez en casi medio siglo, todos se quedaron en silencio. No era un simple viejo almacén polvoriento. Parecía una cápsula del tiempo cuidadamente guardada. Elvis mismo, o alguien cercano a él, había ordenado el ático en secciones. Cada una de ellas relataba una parte diferente de su vida. El espacio era mucho mayor de lo que nadie esperaba. Se extendía por toda la parte superior de la casa, con ventanas abohadilladas cubiertas por gruesas cortinas opacas. A diferencia del resto de Graceland, conocida por su estilo atrevido y llamativo, el ático era sencillo. Tenía paredes de madera lisa y suelos desnudos. La habitación estaba extrañamente fresca, gracias a un pequeño aparato de aire acondicionado que aún funcionaba. El equipo de mantenimiento de Graceland lo había mantenido en funcionamiento todos estos años sin entrar nunca. A lo largo de una pared había docenas de cajas, cada una etiquetada con la propia letra de Elvis. Las etiquetas decían Tupelo 1945, First Recordings, Army Days, Hollywood, Comeback Special y Vegas. Era como si hubiera creado una cronología personal de su vida. Pero lo que más llamaba la atención era una caja en la que ponía simplemente After, después, fechada en 1977, el año de su muerte. Los archiveros empezaron su cuidadoso trabajo. Hicieron fotos de cada objeto antes de tocar nada. Cada caja tenía su propio número y todo lo que había dentro se enumeraba cuidadosamente, como en un museo. Tardarían meses en revisarlo todo, pero algunos objetos les llamaron inmediatamente la atención. En la sección Tupelo, encontraron un viejo oso de peluche. Le faltaba un ojo y tenía varios parches. Esto no era un souvenir o un regalo de un fan. Los archivos familiares decían que se trataba de Bear, el juguete favorito de Elvis de cuando era un niño pobre. Su madre, Gladys, había cosido los parches usando pedazos de su propia ropa. Todavía se podían ver los descoloridos dibujos de flores en su pecho y brazos. Cuando el padre de Elvis, Vernon, fue a la cárcel en 1938 por escribir cheques sin fondos, dejó a Gladys y al pequeño Elvis casi arruinados. Durante esos meses aterradores, Oso fue el amigo más cercano de Elvis. En la sección Días del Ejército, encontraron una Biblia que había sido leída tantas veces que su lomo estaba sujeto con cinta aislante. No era una Biblia cualquiera. Había pertenecido a Gladys Presley. Se lo dio a Elvis cuando se enlistó en el ejército en 1958. En el interior de la portada había escrito un mensaje en el que le decía que mantuviera su fe durante el servicio. A lo largo de las páginas, Elvis había subrayado versículos y garabateado notas, preguntas, pensamientos y pequeñas oraciones. Una de las últimas anotaciones era de agosto de 1977, pocos días antes de morir. Había marcado el Salmo 23. Uno de los descubrimientos más conmovedores fue un anuario encuadernado en cuero del Instituto Humes de Memphis. Elvis no solía asignar los libros de sus compañeros.
Era tímido y a menudo se burlaban de él por su ropa y su estilo extraño. Pero este estaba lleno de firmas y notas. Compañeros de clase le habían escrito mensajes, muchos alentadores. Una nota decía, sigue cantando Elvis, you're going places. La sección Hollywood mostraba otro lado de Elvis, su lucha con la fama. Una chaqueta de cuero hecha solo para su papel en Jailhouse Rock tenía una pequeña nota escrita a mano en un bolsillo. Decía, usa esto cuando necesites desaparecer. Elvis había dicho a menudo que se sentía atrapado en su papel de celebridad y que no podía llevar una vida normal. Esta chaqueta parecía algo que se ponía cuando quería pasar desapercibido, lo justo para escapar un rato. Junto a los artículos de cine había una pila de libros. No eran lo que la mayoría de la gente esperaría de Elvis. Trataban sobre creencias orientales, religión y grandes preguntas sobre la vida y lo que pasa después de morir. Muchos de ellos tenían subrayados y notas en los márgenes. Mostraba a un hombre en profunda búsqueda de respuestas, mucho más allá de la imagen de cantante de gospel que la mayoría de la gente conocía. En la sección de Las Vegas, los archiveros tropezaron con algo que los detuvo en seco. Un informe médico de 1974, marcado como confidencial. El contenido completo sigue sellado hasta que la familia lo revise. Pero en la portada se mencionaban problemas de corazón y se decía que Elvis necesitaba hacer grandes cambios en su estilo de vida. Aún así, siguió actuando durante 3 años más después de eso. Lisa Marie Presley sabía lo que había en el desván, pero optó por respetar el deseo de su padre de mantenerlo en privado durante su vida. Tras su fallecimiento en 2023, Riley Keough decidió que era momento de documentar, aunque no necesariamente compartir, lo que había en su interior. El desván no escondía un plan de escape. Contenía el corazón de un hombre que sabía que le quedaba poco tiempo de vida y se preocupó mucho por dar forma a cómo le recordaría el mundo. Viejas cintas polvorientas contenían las últimas palabras de un hombre que sabía que el final estaba cerca. Mientras los archiveros escuchaban, congelados en silencio, la voz de Elvis llegaba, temblorosa, llena de sentimiento. ¿Qué más escondía en los desvanes de Graceland? ¿Qué había en el desván de Elvis? Cuando un equipo de archiveros abrió por fin la puerta del desván cerrado de Elvis Presley en el año 2025, fue como entrar en una máquina del tiempo. Todo lo que había dentro estaba intacto desde agosto de 1977. El aire estaba espeso en silencio, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante casi 50 años. Pero lo que encontraron no eran solo cosas viejas, parecían piezas de un hombre que el mundo creía conocer. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue una pila de cintas de carrete etiquetadas con letra sencilla. Sesiones de práctica, 1976. No eran las canciones pulidas que la gente estaba acostumbrada a escuchar, no eran para nadie más. Era solo Elvis, solo, probando cosas. Se le oía mezclar gospel, blues y hasta algunos de sus primeros sonidos electrónicos. Estaba claro que seguía jugando con ideas, explorando direcciones que nadie le había visto nunca. Pero entonces llegó el momento que hizo que la sala se quedara completamente en silencio. Era una versión de Unchained Melody, reducida a su voz, sin música, sin instrumentos. Su voz estaba temblorosa, llena de sentimiento. Se grabó pocos meses antes de morir. Y no sonaba perfecta, pero eso es lo que la hacía tan poderosa. Un experto en música dijo después que se sentía como si se enfrentara a su propia muerte a través de la canción. Cada grieta en su voz te decía que no solo estaba actuando, sentía cada palabra. Al seguir indagando, descubrieron cosas mucho más personales que los brillantes trajes de escena. Letras garabateadas en servilletas, papel de hotel y páginas de cuaderno. Algunas tenían líneas tachadas, otras tenían pequeñas notas para sí mismo. Una hoja tenía incluso letras diferentes para mentes sospechosas que nunca llegaron a la versión final. Daba una idea real de cómo funcionaba su mente. Pero quizás lo más triste era la pila de cartas de fans sin abrir, todavía selladas, igual que cuando llegaron.
Había cartas de soldados dándole las gracias por levantarles el ánimo, las familias contaban cómo su música les había ayudado a superar momentos difíciles, los músicos jóvenes le pedían consejo. Una carta, con matasellos de 1976, le rogaba que se tomara un descanso de las giras y cuidara su salud. Nunca se abrió. Tal vez, de haber sido así, las cosas habrían resultado diferentes. Juntos, esos hallazgos del desván contaban una historia más profunda que cualquier biografía. Mostraron a un hombre lleno de talento y dolor. Alguien que hizo historia, pero también salvó viejos juguetes de la infancia. Un hombre que se tomó tiempo para leer las cartas de sus fans incluso mientras luchaba con sus propios problemas. Un hombre que probó música nueva y atrevida, incluso mientras su salud se debilitaba. Para muchos fans, esos descubrimientos les dieron una sensación de paz. Las cosas que dejó no eran basura al azar, se guardaron a propósito. Era como si quisiera que se quedaran ahí, en Graceland. Pero no todos sintieron el cierre. Algunos sintieron que el misterio solo crecía. ¿Por qué se ocultaron estas cosas tan personales durante casi 5 décadas?